Continuando inmediatamente en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 1, versos 10 y 11. Por favor, de abrir sus propias Biblias y en cualquier versión que ustedes tengan. Estos dos versos son el centro de la oración del apóstol. La oración comienza en el verso 9, diciendo: por esto también nosotros, desde el día que escucharon, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Él, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden dignamente del Señor, agradándole en toda buena obra, dando fruto y creciendo hacia el conocimiento de Dios, con toda fuerza, siendo fortalecidos según el poder de la gloria de Él, para toda paciencia y longanimidad con alegría. Al examinar esta oración, queda muy claro que para modo de andar dignamente del Señor, uno debe tener conocimiento de su voluntad. Y para que uno sea agradable en todo, uno debe de tener sabiduría e inteligencia espiritual, para que la meta completa sea el andar dignamente, agradándole en todo. Y si vamos a la epístola a los Hebreos, capítulo 11, verso 5, vemos que Enoc parece ser la figura que más ilustra adecuadamente esta oración. No solo leemos que Enoc anduvo con Dios y que agradó a Dios, sino que, al igual que nosotros los creyentes del Cristo, fue trasladado. Pues notemos cómo dice: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó Dios, y antes que fuera trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noten aquí la palabra original trasladó, y comparémosla con Colosenses capítulo 1, verso 13, donde dice: el cual nos rescató de la autoridad de la oscuridad y nos trasladó, ¿notaron eso? Y nos trasladó al reino del Hijo del amor de Él. ¿Notaron eso? Aquí tenemos la misma palabra original, trasladó, y la semejanza de Enoc aparece de nuevo en Colosenses capítulo 2, verso 20, donde dice: ¿por qué? ¿Por qué, como viviendo en el mundo, se someten a ordenanzas? Pero volviendo a Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10, la sabiduría e inteligencia espiritual por las que oraba el apóstol eran para que podamos andar dignamente del Señor. Pero debemos entender lo que significa digno. Noten aquí, es la palabra original axios, y la idea de esta palabra es la de ser comparable, comparable, o podemos decir puestos en la balanza o en la báscula opuesta. Este significado se puede ver claramente en la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 18. Noten cómo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en cada una de las epístolas a los Efesios, Filipenses y Colosenses encontramos la exhortación a la dignidad. Tomen notas. Efesios capítulo 4, verso 1 dice: andar dignos del llamamiento con que fuisteis llamados. Filipenses capítulo 1, verso 27 dice: solamente conducíos dignos del Evangelio del Cristo.
Y como ya vimos, Colosenses capítulo 1, verso 10 dice, a andar dignos del Señor, agradándole en todo. Les mencioné que la palabra original axios tiene la idea de una balanza. En un lado de la balanza se coloca el glorioso llamamiento de la administración del misterio, con sus bendiciones espirituales y los lugares celestiales. Y en el otro lado de la balanza, el andar que es en amor, como se nos dice en Efesios capítulo 4 versos 1 y 2. ¿Notaron eso? ¡Qué maravilloso andar tan bien equilibrado que tenemos aquí! Pero, ¿quién? Les pregunto, ¿quién, sin la gracia de Dios, podría por lo menos soñar con alcanzarlo? Pero luego, en Filipenses capítulo 3, verso 20, aprendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, por lo cual se nos exhorta a que nuestra conversión, es decir, nuestra conducta, sea digna del Evangelio del Cristo. Nuestra conversión o nuestra conducta incluye la idea de ciudadanía, politeuma en el original, y debemos hacer un balance entre la ciudadanía celestial que nos espera y el reflejar de ella en la vida y en el andar aquí abajo. Podemos tomar una lección ejemplar de la vida del patriarca Abraham. Él dejó que su moderación, es decir, que su paciencia, fuera conocida por todos los hombres, viviendo en una tienda, peregrino y extranjero en la tierra prometida, porque él buscaba una ciudad que tuviera fundamentos, del cual arquitecto y constructor fuera Elohim. Estos dos pasajes son bastante maravillosos, pero ¿qué podemos decir del tema de la oración de Colosenses capítulo 1? Si esto es todo lo que la vida renovada y la gracia pueden hacer para andar dignos del llamamiento y del Evangelio, ¿cómo es que hemos de andar dignos del Señor en lo que respecta tanto al llamamiento como al Evangelio? ¿Acaso podemos atrevernos a poner todas sus gloriosas excelencias en una balanza? ¿O acaso puede algún pecador que ha sido salvo esperar lograr un equilibrio allí? La respuesta es no. Por nosotros mismos es imposible. Pero noten esto, en el lado de nuestro andar, es decir, en nuestro lado de la balanza, se colocan verdades pesadas, como las siguientes. Tome notas, Colosenses capítulo 1, verso 12, dando gracias al Padre, el que nos cualificó para la parte de la herencia de los santos en la luz. Verso 22, en el cuerpo de su carne, a través de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses capítulo 2, verso 10. Somos completos en el Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 4. El Cristo es nuestra vida. Colosenses capítulo 3, verso 11. El Cristo es en todo y en todos. Ahí lo tienen. Entonces, la verdadera sabiduría e inteligencia espiritual pueden ver que el Cristo y sus excelencias se colocan en ambos lados de la balanza. Y nada, sino el Cristo en el creyente puede ser digno del Señor o serle agradable en todo. Es como el concepto de consagración del Antiguo Testamento. Les sugiero
a que lean Éxodo capítulo 29, versos 9 y 10 y el verso 24. Debemos llenar las manos del propio altar antes de poder ofrecer algo al Señor. O como las palabras del rey David en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. Debemos decir continuamente: pues todo es tuyo, oh Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora bien, volviendo a Colosenses capítulo 1, verso 10. Si nuestro andar debe ser agradable en todo, o todo agradable, evidentemente no puede ser en la carne, es decir, no puede ser en la naturaleza de la mente de la carne, porque está escrito: los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, verso 8. Y si la carne es excluida, entonces la fe seguramente debe ser incluida, pues está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos capítulo 11, verso 6. Entonces, aquí tenemos los medios y el fin, es decir, la meta de esta parte de la oración que dice: en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar dignamente del Señor, agradándole en todo. Este es el primer objetivo de la vida nueva, la vida espiritual, el serle agradable. Ahora, no siempre es posible descubrir el origen de las palabras, pero existe la posibilidad de que aresco, que significa agradar, viene del idioma griego de la palabra hebrea, razón, que significa conciliar. Entonces, aquí, en este andar digno y en todo agradable, es decir, en toda conciliación, está la reacción del creyente a la grande reconciliación impactada por la sangre de su cruz. Pues Colosenses capítulo 1, verso 20 dice: y a través de él reconciliar todas las cosas para él mismo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero, ¿qué significa agradándole en todo? Bueno, si nos fijamos, la siguiente parte del pasaje sustituye agradándole en todo por toda obra buena. Notemos esto: el medio o los medios son en toda buena obra, dando fruto. Y el fin o la meta es creciendo en el conocimiento de Dios. Las palabras más importantes aquí son dando fruto y creciendo. Ambas hablan de crecimiento, al contrario de trabajo y esfuerzo. Todo lo demás es vanidad y aflicción de espíritu. Además, noten esto: el andar de los creyentes en Colosenses capítulo 1 está relacionado con dar fruto. Y el andar de los creyentes en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, está relacionado con raíz, habiendo sido arraigados. Dar fruto a Dios solo es posible en unión con el Cristo que fue levantado de entre los muertos, y solo se puede producir en aquellos que han muerto en Él, muertos a la vieja naturaleza, es decir, a la carne y sus frutos para muerte. Les sugiero a que lean Romanos capítulo 7, versos 4 y 5. Alabanza y dar gracias a Dios es llamado fruto de labios en Hebreos capítulo 13, verso 15.
Servicio en el Evangelio y nuestra comunión con los que sirven es llamado fruto en Filipenses 4, verso 17. Y en un contraste con las obras de la carne, tenemos el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, verso 22. Volviendo a Colosenses capítulo 1, verso 11, la tercera frase es la oración que habla del poder de su resurrección. Tome nota, los medios o el medio es en toda fuerza, siendo fortalecidos según el poder de su gloria. Y la meta es para toda paciencia y longanimidad, con alegría. Las palabras fortalecer y poder en griego son dunamu y dunamis. Generalmente se traducen poder, pero la frase el poder de su gloria se lee literalmente la fuerza de su gloria. Y cuando la palabra gloria se usa de este modo, casi siempre incluye el pensamiento de resurrección. Pues noten lo siguiente, en el contexto de Juan, capítulo 11, verso 40, dice, ¿no te dije que si creyeras verás la gloria de Dios? Y en Romanos capítulo 6, verso 4 dice, el Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Entonces, aquí en Colosenses capítulo 1, verso 11, está el poder y la fuerza de la resurrección. El único poder que puede producir frutos y dar crecimiento divino. Y por este mismo poder oró el apóstol en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20, donde dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Cristo, resucitándole de los muertos? Este gran poder, esta fuerza de su gloria, es necesaria para los que han muerto simbólicamente en unión con el Cristo, den fruto para Dios. Entonces, aquí encontramos que el término agradándole en todo es expresado en una forma tangible por medio de obras. Y en el verso 11 tenemos algunas de estas buenas obras señaladas, las cuales son toda paciencia y longanimidad. Ahora, ninguna de estas dos ocuparía el primer lugar en una lista de buenas obras hecha por nosotros mismos, porque ni la paciencia ni la longanimidad hacen un buen espectáculo en la carne, pero son escogidas aquí y muestran su belleza celestial. Noten esto, en el Nuevo Testamento, la primera vez que se menciona paciencia, se relaciona con el dar fruto. En Lucas capítulo 8, verso 15 dice, oyendo la palabra, la retienen y dan fruto con paciencia. Y en Romanos capítulo 15, verso 5, la paciencia se relaciona con uno de los muchos títulos de Dios, pues dice, el Dios de la paciencia. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 4, paciencia fue la primera de una serie de pruebas del ministerio del apóstol Pablo. Y longanimidad entra en el andar digno del llamamiento de Efesios capítulo 4, verso 2, al igual que en Colosenses capítulo 1, verso 11. A primera vista, paciencia y longanimidad parecen ser un fin muy humilde de un medio tan poderoso. Sin embargo, paciencia y longanimidad parecen mantenerse firme bajo la presión y persecución, donde otros dones más importantes pueden caer. Paciencia y longanimidad parecen ser más eficaz en el ministerio que la lengua de ángeles o del conocimiento
de todos los misterios. Y como el apóstol tenía en mente la perfección de los santos, como lo menciona en Colosenses capítulo 1, verso 28, la paciencia es muy importante. Entonces, noten esto y tomen notas. Aquí, en el alcance de esta oración, tenemos toda sabiduría, todo agradable, o agradándole en todo, toda obra buena, toda fuerza y toda paciencia. Todo esto es una quíntuple plenitud que solo es posible en el Cristo que fue levantado.